Las placas base X99 no traen TPM, no vienen con el de fábrica. Eso significa que tal como está, tu placa no puede instalar Windows 11 y los juegos competitivos que lo requieren tampoco van a funcionar. Pero con este módulo de tan solo 6 euros, todo eso cambia. Voy a explicarte qué es, cómo se instala y cómo se activa en la BIOS en solo 5 minutos. TPM son las siglas de Trusted Platform Module, perdón por mi inglés. Básicamente es un chip de seguridad. Lo que hace es certificar que tu sistema es confiable, que no fue manipulado. Windows 11 lo exige como un requisito. Sin TPM 2.0 activo no podés instalar Windows 11 de forma oficial. Y hay juegos competitivos que también lo piden. Por ejemplo, Valorant, Fortnite y otros títulos con anti-cheat que verifica el entorno del sistema. O sea, dos puertas cerradas con el mismo problema y las dos se abren con el mismo módulo. El tema es que las placas X99 son de la generación 2014-2016. No traen el chip soldado, pero sí tienen un slot específico para agregar el módulo por separado. Y ahí es donde está la solución. Este es el módulo TPM 2.0 de MSI. Lo conseguí en AliExpress por solo 6 euros. No es un error. Es muy pequeño y parece como un pendrive raro, pero lo que hace es agregarle a tu placa la capacidad de TPM que no tiene de fábrica. Este en particular tiene 14 pines. Esto es muy importante porque hay módulos de 10, 12 y 20 pines y no son compatibles entre sí. Antes de comprarlo, fíjate cuántos pines tiene el slot de tu placa. El slot TPM puede aparecer con distintos nombres según el fabricante. Por ejemplo, TPM, JTPM, LPC, SPI, JLPC1, JTDI. Si ves alguna de esas siglas en tu placa, ahí está el slot. En la Killida, por ejemplo, X99, el slot es de 14 pines. Este módulo entra perfecto. ¿Y dónde está este slot en la placa? El slot TPM en la Killida X99 hay que buscarlo, lo cual tuve que ir al manual para encontrarlo. De todas formas, estás mirando actualmente en dónde está en este modelo el módulo para el TPM. La orientación es importante. El módulo tiene un agujero en uno de los lados. Ese lado va hacia arriba, así cuadran bien los pines y entra sin forzar. Hay que hacer un poquito de fuerza, ¿no? Obviamente. Eso sí, fíjate bien antes de insertarlo, los 5 pines de la parte superior tienen que quedar siempre conectados. Si algún pin de abajo no cuadra perfecto, no forces. Revisá la orientación primero, lo insertás, hace clic y listo. La parte física ya está. Ahora hay que activarlo desde la BIOS, que es donde la mayoría se pierde. Así que antes de seguir, esto aplica si tu placa tiene slot TPM con los pines. Si tenés una X99 que no tiene ese slot o los pines directamente no están, el proceso es bastante más complejo. Implica soldar alambre directamente al puerto LPC de la placa. Es posible, pero es otro nivel de dificultad y riesgo. Si ese es tu caso, déjamelo en comentarios y lo vemos. Una vez instalado el módulo, encendés el PC y entras en la BIOS. En la Killida X99, con suprimir o delete, vas a la BIOS. Primer paso, Advanced, Trusted, Computing. Ahí vas a ver la opción de TPM, lo pones en automático. Segundo paso, vas a Security, Secure Boot, lo habilitas y lo pones en modo Custom. Tercer paso, y este es el que se olvida la mayoría de la gente, entras en Key Management y seleccionas Enroll All Factory Default Keys. Sin este último paso, el Secure Boot no queda bien activo y el sistema puede seguir sin reconocer el TPM correctamente. Guardar los cambios, reiniciás y ya está. Y otra cosa muy importante antes de cerrar. Este módulo MSI de 14 pines puede funcionar en otras placas X99 también, pero la Killida X99 de esta serie te puedo confirmar que funciona al 100%. En otras marcas, revisa el manual antes de comprarlo. Con esto ya tenés el TPM activo, Windows lo reconoce y los juegos que lo piden también. En el video que viene te voy a mostrar los benchmarks reales. Si no lo sabías, esto es una serie en base a un equipo de $400 o 400 euros para jugar, montado con componentes de AliExpress y algunos componentes usados. Así que si no querés perderte nada de eso, ya sabes qué hacer. Te suscribes al canal y además de todo, si te gustó este video, le puedes dejar un like, además te suscribís como dije al canal
los compartís con tus amigos y familiares para poder llegar a muchas más personas. Cualquier duda, consulta, comentario, me lo dejas en la caja de comentarios que te lo voy a responder. También podés visitar mi página web Argentomática y argentofertas.com. Sin más, muchísimas gracias por estar ahí y nos vemos en el próximo video. Bye bye.